Bueno, buenas tardes de nuevo. Estábamos esperando a que la cifra de participantes se incrementara y se estabilizara y parece que ya estamos en esa situación. Y bueno, los compañeros que se incorporen con un poco más de retraso, pues no hay inconveniente, tampoco se van a perder mucho de lo que vamos a decir inicialmente. Bueno, pues bienvenidos a todos. Estamos ante otra jornada formativa organizada por la sección de Derecho Bancario del Colegio de Abogados de Málaga y hoy tengo el placer de dar la bienvenida y además agradecer muy expresamente su presencia a don José Antonio Baena, que es actualmente el magistrado juez del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Torremolinos. Lo vais a ver vosotros directamente, pero estamos ante un magistrado con una vocación docente que se le nota a leguas. Además, es un apasionado del derecho en general y también me consta que especialmente el derecho de consumo en las distintas vertientes y, por supuesto, el bancario en particular. Es un magistrado, primero tengo que decir, muy exhaustivo en sus resoluciones, sus sentencias y además con mucha capacidad tanto de estudio como de análisis de las últimas novedades legislativas y jurisprudenciales. Voy a hacer una breve reseña de su currículum vitae. Como decía, es actualmente el magistrado juez de Instancia 4 de Torremolinos, pero ha sido anteriormente magistrado juez del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Marbella, también del número 5 de Palma de Mallorca, ha estado en comisión de servicio en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Baleares y además, y esto tiene relación con el derecho de consumo en el que nos encontramos en este foro actualmente, también fue magistrado de apoyo en el Juzgado de Primera Instancia número 17 bis de Palma de Mallorca, que es el especializado en Baleares, el equivalente del 20 bis actual aquí en Málaga, el especializado en materia de cláusulas abusivas en contratos de préstamo celebrados con personas físicas. También ha sido magistrado de apoyo en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma de Mallorca, precisamente también llevando una materia muy relacionada con el derecho de consumo, como son las demandas en materia de reclamación frente a aerolíneas por los conocidos overbooking, retrasos o cancelaciones, entre otras cuestiones. Ha sido profesor asociado de la Universidad de Málaga, así como autor de numerosas publicaciones, entre las que voy a destacar y me voy a centrar única y exclusivamente en las que tienen relación con la materia de derecho bancario. Ha escrito el artículo doctrinal denominado La abusividad de la cláusula de imposición genérica al prestatario de los gastos y tributos del préstamo hipotecario, publicada en la revista Jurídica de las Islas Baleares con el número 17. También autor del artículo denominado A vueltas con el revolving, breve análisis de la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2020. No tengo que decir la estrecha relación de ese trabajo con la materia que hoy nos ocupa. Dicho artículo fue publicado en el Boletín Digital Civil de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, con el número 34. Y también autor del artículo Cláusulas abusivas en contratos de préstamo hipotecario, la determinación del IRPH como índice de referencia, también publicado en el Boletín Jurídico de la Asociación Francisco de Vitoria en 2017. Es miembro de la Comisión de Igualdad de dicha Asociación Profesional de la Magistratura, de Francisco de Vitoria. También conferenciante, y me centro única y exclusivamente otra vez en la materia relacionada con el consumo, la conferencia que dio aquí en el Colegio de Abogados de Málaga sobre la cláusula suelo y la incidencia del conocido Real Decreto 1/2017. También conferenciante en la ponencia denominada Procedimiento hipotecario, cláusulas abusivas y alternativas legales e institucionales,
y, como digo, creo que va a ser una charla muy provechosa y muy ilustrativa a todos los efectos. Yo simplemente voy a hacer una breve mención a un par de cuestiones, unas pinceladas muy breves, porque aquí, lógicamente, el principal protagonismo es don José Antonio y a él se va a extender en la explicación de su ponencia de forma más amplia que yo. Concretamente me quería referir al artículo 69 del Real Decreto Ley 19/2018 de 23 de noviembre de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera. Dicho precepto, que establece y regula la denominada leyes o ley de servicios de pago, en concreto el uso de los instrumentos de pago, entre los más conocidos son las tarjetas de crédito en general y las revolving, por supuesto, también están dentro de esa categoría. Dice ese precepto que los proveedores de servicio de pago, es decir, el emisor de la tarjeta, dispondrán de un servicio de atención al cliente que resolverá las reclamaciones que les presenten sus usuarios de servicio de pago en relación con los derechos y obligaciones que se derivan de los títulos 2 y 3 de este Real Decreto Ley en papel o, si así acuerdan el proveedor y el usuario, en otro soporte duradero. Y aquí viene lo importante a lo que voy a aludir. Dice seguidamente: en dicha respuesta tratarán todas las cuestiones planteadas a más tardar 15 días hábiles después de la recepción de la reclamación. Esto quiere decir que en la materia de las tarjetas revolving, la legislación sectorial, en la fase extrajudicial, dispone un plazo para resolver las reclamaciones ante el servicio de atención al cliente, dispone de un plazo mucho más breve que el plazo, se puede denominar ordinario, que, como bien sabéis, por la normativa sectorial bancaria más genérica, establece un plazo para las entidades bancarias de resolución de un mes cuando se trata de consumidores. Aquí la normativa sectorial obliga a dar una respuesta amplia en el plazo de 15 días hábiles desde la presentación de la reclamación. Esto lo digo porque es deseable o podemos usar en nuestra condición de abogados esta herramienta, esta posibilidad que nos ofrece el legislador para, de forma sistemática, con carácter previo a la presentación de la demanda, acudir al servicio de atención al cliente y esperar el plazo de los 15 días hábiles para la resolución de la reclamación. Si en 15 días hábiles no se ha recibido respuesta, la vía judicial queda totalmente expedita, abierta, y evidentemente no habría riesgos o no debería haberlos. Ya está claro que luego las sentencias muchas veces nos dan sorpresa, pero no debería haber riesgo en materia de imposición de costas ante un eventual allanamiento de la entidad. En definitiva, podría invocar una muy reciente sentencia del Tribunal Supremo, la sentencia de la Sala Primera, 131/2021 de 9 de marzo, que se puede establecer como ejemplo a la inversa. Es en un supuesto donde no se condenó a la entidad financiera al pago de las costas, porque en una cuestión en materia de cláusula suelo, no era la materia de revolving de la que estamos hablando, se había presentado frente al servicio de atención al cliente la reclamación y se interpuso la demanda a los 6 días de presentar la reclamación. El Tribunal Supremo razonó que, a pesar de existir el requerimiento fehaciente previo, pero como no había transcurrido el plazo establecido por la normativa sectorial, no cabía la imposición de costa. Evidentemente, también ese pronunciamiento también se podría hablar en cuanto a si es ajustado o no
a los conocidos principios de efectividad y no vinculación de los artículos 5 y 7 de la Directiva 93/13. Por último, también quería mencionar la orden ETD/699/2020, que entró en vigor ahora, hace escasos meses, en enero, que modifica varias órdenes ministeriales para reforzar la protección del crédito revolvente o revolving. Yo ya os adelanto que soy partidario, cuando en castellano hay un término para describir o definir cualquier cuestión, prefiero, en mi caso, utilizar el crédito revolvente que no revolving. Pero bueno, esto es una cuestión particular. Os animo a la lectura de esta orden reciente porque establece cambios que abarcan tanto a las medidas de protección del usuario, las mejoras en materia de información tan necesarias en esta cuestión para el prestatario, lógicamente, también de exigencia de la publicidad o la reducción del límite de importe para la declaración a la CIRBE, a la Central de Información de Riesgos del Banco de España. También, y como enmarcando esta situación de evitar el sobreendeudamiento, que en definitiva es lo que el legislador está pretendiendo, tanto el legislador como también la jurisprudencia y los representantes del Poder Judicial, como en este caso es don José Antonio, pues es en definitiva evitar el sobreendeudamiento cuyos perniciosos efectos pues son de todos conocidos para cualquier economía personal o familiar. También se enmarcaría todo esto dentro del artículo 14 de la Ley 16/2011, que es la de créditos, la de contrato de crédito al consumo, como también el artículo 29 de la Ley 2/2011 de economía sostenible. Y dicho esto, como decía anteriormente, doy la palabra, reiterándole el agradecimiento por su plena disposición a don José Antonio, y seguro que os gustará, no tengo duda de ello, su exposición y su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. La verdad es que después de esta presentación voy a intentar no defraudar y estar a la altura, por lo menos, de la presentación. Buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias a la Comisión de Formación, al Colegio de Abogados de Málaga, al cual siempre me ha unido una vinculación muy estrecha como abogado que fui también hace ya unos cuantos años, y por supuesto que me tienen para siempre que me necesiten, que considero un honor venir aquí a exponer, en fin, algunas reflexiones sobre cuestiones que pueden ser de actualidad y donde puedo a veces aportar algo y sobre todo aprender, porque siempre es uno acaba aprendiendo más de lo que acaba diciendo. Sobre el tema de las cláusulas del revolving, yo en un artículo que ha citado Antonio, a vueltas con el revolving, me pareció un nombre muy redondo. El nombre, es verdad que la orden, la 699 de 2020, le llama crédito revolvente, al final, conocido más o menos a qué nos referimos. Lo que es cierto es que el crédito al consumo está bajo el foco social, sobre todo a partir de la crisis de 2008, donde los créditos de las tarjetas de crédito, dicho, valga la redundancia, pues han agobiado a tantísimas familias y han creado un problema que no es solamente el problema del crédito hipotecario, sino también el crédito al consumo. Es más, las familias muchas veces no tienen inconveniente en luchar o en reconocer la existencia de dificultades para pagar su hipoteca, pero es mucho más renuente, parece que hay un cierto pudor en reconocer que tienes deudas por tarjetas de crédito, como si endeudarse en bienes al consumo fuera algo injusto o indigno, y donde hubiera que tener un cierto pudor y donde no se habla con tanta franqueza. De ahí posiblemente puede venir el hecho de que la explosión de las tarjetas, de la crisis de las tarjetas de crédito hayan venido tan tarde. El hecho es que lo tenemos encima de la mesa y yo creo que es una cuestión que está en el foco social y que no ha terminado. Lo primero que quería decir antes de entrar en materia es, primero, que es una tarjeta revolvente, porque no todo lo que se vende como tarjeta revolving lo es. En realidad, una tarjeta revolving es aquella, la ley
la orden ministerial lo define de un modo más técnico, eso en realidad es un producto que nació asociado, en principio asociado a la tarjeta de crédito en Estados Unidos y que ha tomado sustantividad propia. Tiene como característica, primero, que es potenciar el consumo, unas elevadas tasas de interés y que el consumidor, el prestatario, puede elegir la cuota de pago. Puede pagar poco a poco bienes de consumo que de otro modo posiblemente no podía adquirir. Y aparentemente se trata de un producto que es muy atractivo porque permite pagar en cuotas relativamente pequeñas una serie de bienes de consumo que, como he dicho, difícilmente un consumidor podría adquirir de otra manera. Además, son créditos que el prestatario elige la forma de pago y prácticamente sin ninguna documentación y sin ningún requisito de solvencia previa. Claro, normalmente además vienen vinculadas a grandes superficies, aeropuertos, lugares de mucho tránsito de público y generalmente ofrecen como mínimo 3 modalidades de pago. Una modalidad de pago que funciona como una tarjeta de débito, que es un pago, utiliza la tarjeta como una tarjeta bancaria. La disposición se carga en la cuenta corriente en el momento que se realiza, unas 24 horas. Una segunda modalidad de pago aplazado a final de mes, donde se acumulan todas las compras de un mes y se paga el día 31, el último día del mes, y generalmente sin intereses. Y después lo que es la auténtica tarjeta revolving, que es el pago aplazado a cargo de una línea de crédito, donde el prestatario elige la cuota a pagar y puede, y ahí está la diferencia con otros tipos de crédito, el prestatario puede volver a recuperar la cantidad que ha pagado y volverla a utilizar. Por eso se llama revolving. El nombre de revolving viene por ahí porque el prestatario vuelve a recuperar, le vuelve aquellas cantidades que ya ha pagado. Claro. A veces también viene asociado a este producto un crédito para comprar bienes de consumo, pero es un crédito ordinario, es decir, por ejemplo, vas a una gran superficie, puede ser una gran superficie donde vas a comprar, además del uso de la tarjeta, puedes utilizarla para adquirir un bien de mayor precio. Pero en ese caso, sí se trata de un préstamo al consumo ordinario, donde hay una financiera que te exige alguna mínima documentación de solvencia, algo más que una tarjeta revolving, y donde se pagan cuotas mensuales de un modo ordinario. El dinero que pagas no te vuelve. Se acaban las cuotas que están pactadas, 10, 20, 24, las que sean, y se acaba el crédito. Suele venir asociado, pero no forma parte del concepto de revolving. Aquí, en realidad es un producto muy atractivo y tiene muchas ventajas, pero claro, ¿dónde está la cara B? ¿Qué sucede? A menudo el camino es que tiene unos intereses muy altos, muy superiores a los del mercado. Además, los intereses se acumulan al principal, con lo cual acabas pagando intereses sobre intereses, lo que se llama el anatocismo. Además, hay gastos y hay una serie de gastos que además se acumulan al capital y a su vez generan intereses. A veces el problema de las tarjetas, a veces te las mandan a casa, es una tarjeta que te la manda el banco, te manda una comunicación, crédito preconcedido de X, comunica con el banco y te dan una tarjeta, o te la mandan a casa, o te encuentras un comercial en cualquier establecimiento, gran superficie, que te ofrece prácticamente sin información alguna, te ofrece el producto y sin saber muy bien por qué te dan una tarjeta, firma aquí, te da la solicitud y sin siquiera el contrato, muchas veces sin siquiera tener el documento del contrato, solamente con la solicitud, te manda la tarjeta, un límite y las 3 modalidades, y una explicación muy sucinta y una letra que ni siquiera con una lupa muchas veces se puede ver. Entonces, ¿qué sucede? Muchas familias, y de ahí ha venido el problema del sobreendeudamiento, que se ha convertido en un problema estructural, no solamente aquí, también en otros países. Al principio te llega la tarjeta, tú la tienes ahí, qué detalle, el banco se ha portado bien contigo, te ha mandado la tarjeta, no la usas. Un buen día vas a comprar al centro comercial, vas a cualquiera, y bueno, voy a pagas con débito, sin problema. Otro día, más adelante, bueno, este mes me viene un poquito más ajustado, voy a usar el paso segundo, que es el uso a pago a fin de mes, sin intereses. Pagas a final de mes, se acumula sin problema. Y llega un día que tienes un problema, entonces no puedes pagar. Y entonces y activas el mecanismo revolving. Y ahí es donde empieza el calvario. ¿Por qué? Porque cuando viene, al principio, cuotas muy pequeñas, pagas sin problemas. Pero en cuanto tienes alguna dificultad, el crédito no lo puedes pagar, se acumulan intereses, se acumulan comisiones y empieza a llamar el Tribunal Supremo, llamado el efecto bola de nieve, donde el prestatario, sin saber muy bien cómo ha llegado hasta allí, se encuentra metido en una situación de la cual no puede salir.
es verdad, como ya he dicho antes, que hay cierto pudor a reconocer de que has utilizado tarjetas y tienes problemas de solvencia con tu tarjeta de crédito. Parece ser que es, como digo, un cierto pudor a la hora de como una suerte de confesión de que no has sabido administrarte correctamente y te has gastado el dinero que no tienes. Es una cuestión casi de cultura social y de ahí que la explosión de los préstamos al consumo, y en general tarjeta revolving, haya surgido mucho más tarde que lo que sucedió con los préstamos hipotecarios, donde hay tanto los tribunales españoles como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado pasos que han prácticamente cambiado todo el sistema. También es importante decir que hay que distinguir este préstamo en la tarjeta revolving de otros productos o otras tarjetas, algunas tarjetas que aunque se llaman así, no lo son. Es decir, una de las características que parece que va asociada de suya a la tarjeta revolving es que el interés es mucho más alto del interés ordinario, del interés habitual para un préstamo al consumo. Se está hablando del Tribunal Supremo en su sentencia, en la cual hablaremos habla del 20%, pero 20, un 22, un 28, muy superior en cualquier caso a un préstamo al consumo ordinario. Se justifica por las entidades de crédito en que, claro, al tener un mayor índice de insolvencia, tienen que compensarlo con un interés más alto. Pero en realidad muchas veces existe el producto, hay algunas tarjetas en particular que se ofrecen como revolving, pero ahora de la verdad, cuando intentas pedir una financiación, tienes que pedir un préstamo aparte. Y creo que a lo mejor todos los que estamos aquí conocemos alguno. En este caso, la comparación, que también servirá a la sentencia del Tribunal Supremo, también sirve para efectuar la comparación de la que luego hablaré sobre el interés desproporcionado, no es sobre el interés revolving, sino el interés de los préstamos al consumo. Llegado hasta aquí, vamos a hablar de la sentencia del Tribunal Supremo que ha cambiado. Realmente todo comenzó en el año 2015, donde se dio un paso importante por el Tribunal Supremo a la hora de poner un poco de orden en la situación de las tarjetas revolving. La sentencia 628 del año 2015, que aborda la cuestión, lo toma desde un punto de vista del interés usurario. El interés usurario viene de una ley, la ley de represión de la usura de 1908, llamada Ley Azcárate. Azcárate se llama así, entre otras cosas, porque era ministro de Gracia y Justicia, Gumersindo de Azcárate. Se llama así. Creo que ahora también las leyes tienen el nombre del ministro de turno. Entonces, esta ley establecía una serie de requisitos en los cuales, cuando el interés aplicado a un préstamo, sea cual sea la forma, llámese préstamo, o cualquier otro producto que sea similar, pero que en cualquier caso suponga que una persona tiene que devolver una cantidad que previamente ha recibido, a cambio, con una cantidad superior a la recibida, cuando se cumple una serie de requisitos, el prestatario solamente tendrá que pagar el importe del la cantidad recibida. Hay que decir que en otros países de nuestro entorno del derecho comparado sí que existen leyes nacionales donde se fija un interés máximo y están bajo la lupa de la Comisión Europea porque pueden afectar a libre competencia en el ámbito comunitario. La diferencia de la ley de represión de la usura es que no establece un tipo de interés, sino que habla de un interés desproporcionadamente alto según las circunstancias del caso. Entonces, ¿qué sucedía? Claro, cuando los primeros abogados que empezaron a utilizar esta ley, una ley del año 1908, que podía pensar que una época tan tecnificada y donde está todo tan ultra regulado como la que vivimos, tengamos que acudir a una ley del siglo de hace más de 100 años, pues entonces se detectó, bueno, ¿y cuál es el interés desproporcionado? Hay que decir, el artículo 1.1 de la ley concretamente dice que, artículo 1, dice, será nulo todo contrato de préstamo en el que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquel leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales. Es decir, aquí establece que en determinadas circunstancias no se entra a valorar cuál es el interés alto, si es bajo, sino es desproporcionadamente alto las circunstancias del caso. Eso establece un matiz con otras legislaciones de nuestro entorno. Entonces, cuando llega la cuestión al Tribunal Supremo, porque tardó en llegar, tardó hasta el año 2015 no llega, entonces lo que se venía aplicando hasta ese momento era el interés
normal del dinero. Claro, hay que entender que el interés normal del dinero quizás puede resultar desproporcionado, además, porque hay muchos tipos de créditos. No es lo mismo un préstamo hipotecario que un préstamo al consumo, que el interés legal del dinero que se aplica o el interés moratorio de la ley 3/2004. Es decir, hay muchos tipos de interés que se pueden. Entonces, ¿cuál es el término de valoración? Los tribunales ordinarios venían, en primera instancia, venían aplicando en principio el interés legal normal del dinero, con lo cual era imposible que las entidades de crédito pudieran ganar un pleito. Obviamente, cualquier interés si está el interés del dinero alrededor de un 5%, de un 3%, un 20% siempre es desproporcionado. Entonces, una de las reivindicaciones de las entidades de crédito, y yo creo que no le faltaba razón, es decir, vamos a ver, vamos a compararlo con un crédito que hay muchas clases de tipos de interés, muchas clases de crédito, vamos a compararlos con los de su clase. Entonces, en esta sentencia del año, la 628 del año 2015, acoge este criterio y nos viene a decir que efectivamente el término de comparación es con los créditos al consumo. Pero claro, hay también un problema en los créditos al consumo. Hay muchos tipos de créditos al consumo. Entonces, el término de comparación en el año 2015 era en las tablas del Banco de España. El Banco de España no establecía un tipo de interés específico para las tarjetas revolving, de interés medio, sino establecía hipotecarios, préstamos hipotecarios, préstamos a consumo de hasta un año, de más de 5 años, o de 1 a 5 años, de 5 a 10 años. ¿Sí? Entonces, aún así, el término era muy difícil que un interés de un 20%, de un 22%, de un 18%, cuando el tipo medio estaba alrededor de un 12%, de un 13%, de un 14%, la comparación era muy complicada. Entonces, el Banco de España empezó con carácter, digamos, echando la mirada hacia atrás, empezó a actualizar sus tablas. Y empezó, a partir del año 2015, empezó a actualizar sus tablas. Y ya tenemos tablas del 15 en adelante, pero también del 15 hacia atrás. Yo recuerdo con la primera sentencia que estuve viendo, recuerdo un asunto donde el préstamo era del año 2007 y la tabla que me ofrecían del Banco de España era del año 2014. Ahora ya va por el año 2010 y seguirá en otras cifras. Las tablas las podemos encontrar en la página web del Banco de España, pero no todas las tablas son útiles, solamente la tabla 19.4. La tabla 19.4 es la que viene a recoger el histórico de los préstamos al consumo, donde también aparecen las tarjetas revolving como una categoría. Esto nos sostiene en el año 2015 y, claro, esa sentencia dejaba la cuestión a la hora de decir cuál era el interés medio, cuando era notorio, para el Tribunal Supremo era notorio que un préstamo revolving que tenía un 20% de media, más o menos, de 22%, en aquella época un poco más alto, era muy superior al préstamo ordinario, pero no tenía otra tabla de comparación, con lo cual estableció esa doctrina de que se comparaba con esta tabla del Banco de España. Esto se actualiza en el año 2020 y se produce ya la gran eclosión de las tarjetas revolving en los tribunales. Entonces, el Tribunal Supremo, además de un tiempo extraordinariamente breve, tuve el privilegio de que pude asistir a una ponencia sobre esta cuestión dada por el magistrado señor Salazar, que fue el ponente. Fue la suerte que dio la ponencia, entonces explicó cómo se iba cociendo por dentro. Entonces, analizaba esta situación y este problema. Entonces, la cuestión era, primero, determinar qué se entendía por desproporcionado. Y la desproporción venía, en primer lugar, por la comparación con el interés normal del dinero. Pero el interés normal del dinero de la misma categoría. Ya se podía comparar. Entonces, como ya existía como categoría individualizada las tablas del Banco de España, el crédito revolving, ya había una comparación. Hecha esa comparación, había que ver, bueno, tenemos una comparación desde la media para el año del contrato, por ejemplo, de un 19,8, por un ejemplo. Y entonces, encima de la mesa, pues un 24, que era el caso, eran 26,82, era en este caso. Y bueno, 26,82 de un 20, un 6%, no parece mucho, es poco. Entonces, claro, ¿dónde llega el Tribunal Supremo? Entonces, lo que viene a decir es que la comparación, primero, el término de comparación es el que es, y en segundo lugar, ¿cuánto se entiende que es desproporcionado? Pues claro, desproporcionado a las circunstancias del caso. El Tribunal Supremo viene a decir que, con un criterio yo creo que bastante razonable y creo que inteligente, porque digamos, invierte la carga de la prueba, nos viene a decir, bueno, como la normalidad es la norma, y como lo normal
no necesita ser probado, la anormalidad tiene que ser probada. Por tanto, si en este caso se da una circunstancia anormal, entonces es el banco, es el prestatario quien tiene que demostrar por qué en este caso se introduce un tipo de interés más alto del ordinario. Entonces es la entidad de crédito quien tiene que demostrar la que llamamos la anormalidad. También decide el Tribunal Supremo que siempre, como ya digo, buscar siempre la categoría más homogénea. Si mañana hubiera una categoría más homogénea, habría que buscarla, en la que tenemos, yo creo que es una herramienta útil. Y también viene a decir otro argumento, que no puede excusarse la entidad crediticia en el alto nivel de impagos para poner un interés anormalmente más alto. ¿Por qué? Porque si el banco no ha hecho un análisis de solvencia de los prestatarios, no puede echar la culpa a los prestatarios de no ser solventes. Es el banco quien, antes de arriesgar su dinero y entregarlo a los prestatarios, quien tendrá que demostrar, quien tendrá que hacer un mínimo análisis de solvencia. Si no lo ha realizado o las personas que se han encargado de otorgar el crédito, de hacer el examen, no lo han hecho, pues no puede cargar esa responsabilidad sobre el prestatario. Con lo cual, y además hace una mención que yo creo que es un poco aviso para navegantes, es decir, no se puede... la sentencia va a decir que esta dinámica lo que hace es que en realidad propicia un sobreendeudamiento irresponsable. Con lo cual viene a decir, bueno, sin decirlo, viene a decir el Tribunal Supremo y dice, bueno, si encima no te han pagado, es por culpa tuya. Sin decirlo. Bueno, esto es la sentencia. Pero claro, llegado hasta aquí, los problemas no solamente no desaparecen, sino que además se incrementan, porque hay que hacer, es que el Tribunal Supremo dicta unos parámetros y a partir de ahí los tribunales ordinarios, los tribunales de primera instancia, son los que tienen que aplicarlo, pero eso deja muchas cuestiones abiertas y también hay que decir una inseguridad jurídica bastante grande, teniendo sobre todo en cuenta las características de la sentencia. Es decir, un matiz que no había dicho antes, cuando el interés ya es muy alto, un mínimo incremento ya es mucho. Es decir, si evitamos un interés de un 2%, subirle un 3% no parece mucho, pero si tenemos un interés que ya es alto de por sí, por poco que le subas ya es muy alto. Y ahí se queda. Claro, después, ahora de aplicar la práctica, cada audiencia ha hecho lo que le ha parecido. Entonces, yo para ver los problemas, lo más importante, cada vez que yo he estado viendo en la práctica profesional y que he visto de otros compañeros, básicamente lo he distribuido en dos categorías. Los que sean problemas de fondo sobre lo que hace referencia a la acción ejercitada, tipo de acción que se puede ejercitar a la hora de reclamar al tribunal, y después los problemas procesales, los problemas técnicos a la hora de que te encuentres una demanda y qué dificultades te puedes encontrar. Desde el punto de vista de la acción, básicamente la acción más importante que se está ejercitando ahora es la acción por usura, el artículo 1 de la ley de represión de la usura de 23 de julio de 1908. No es la única. Existe esta acción posible, que es la acción por atacar las cláusulas del contrato, pero no por abusivas, sino por falta de transparencia. Porque hay que decir, y eso ya lo anticipo, que el reglamento, la directiva 93/13 prohíbe expresamente la posibilidad de atacar de un examen de oficio de las cláusulas del objeto principal del contrato. Y el interés remuneratorio es el objeto principal del contrato. Es decir, un juez de oficio no puede entrar a valorarlo, ni se puede valorar las posibilidades porque si no, se iría ir contra el principio de libertad de circulación y libertad de capitales que establece dos pilares básicos de la Unión Europea. Hay otra acción posible que ya ahora se ve menos en los tribunales, pero que ha sido más importante en el pasado, que es la acción por vicio del consentimiento. Falta de información y no sabía lo que estaba firmando, que luego hablaremos un poco sobre ella. Y después, cuando ya todo falla, es atacar las cláusulas individualmente, que es atacar cláusulas una. Por orden de importancia y por orden de la que vamos viendo, la cláusula de la nulidad por usura. Ya hemos visto que lo más importante es realizar una comparación. Sí, en este caso se dan los requisitos. Primero, un interés notablemente superior al normal del dinero y desproporcionado a las circunstancias del caso o dado en condiciones tales que permita que resulte leonino. Entonces, una de las cuestiones que se analizó por parte de la defensa de las entidades de crédito es, vamos a ver, es que tiene que darse los dos requisitos. No solamente tiene que ser desproporcionado, sino que además tiene que ser leonino porque se haya
porque el prestatario lo ha aceptado por dificultades y demás. Bien, el Tribunal Supremo ya en esta sentencia del 628/2015 ya vino a decir que no era así. Vale que concurra un único de los requisitos, o bien que sea leonino, o bien que sea desproporcionado a las circunstancias del caso. Cualquiera de las dos es suficiente, no es necesario que sean acumulativas. Después, otra cuestión que dice el Tribunal Supremo es que para estar al interés de la comparación hay que realizarla teniendo en cuenta el TAE, la tasa anual equivalente. La tasa anual equivalente es el tipo de interés, pero añadiéndole todos los costes que tiene que pagar el prestatario por cualquier concepto. Llámese comisión de apertura, comisión por devolución, gastos de indemnización, intereses moratorios. El cómputo es el TAE. Es el TAE y es el punto de comparación. Eso plantea alguna dificultad porque las tablas del Banco de España no hablan del TAE, sino ni tampoco hablan del TIN, el tasa interés nominal, sino es el tipo de interés total sin las comisiones. Sí, imaginaros el TAE sin las comisiones, pues eso es lo que dice la tabla del Banco de España, con lo cual la comparación no siempre es perfecta. Hay alguna sentencia también sobre eso. Entonces, a veces, el primer problema que nos podemos encontrar parece un poco de perogrullo. Pues, ¿cuál es el interés del crédito? ¿Cómo sabemos cuál es el interés del crédito? El interés del crédito, a veces, hay algunos contratos donde aparece TAE, una cantidad en grande y se ve con mucha claridad. O aparece el TIN, o vienen unas reglas complicadas para calcularla, pero a veces viene clara. Entonces, ¿qué sucede cuando el crédito... ¿cuál es el interés del crédito? Y lo digo porque ya he dicho al principio que la tarjeta revolving incluye la modalidad pago a débito, pago aplazado a final de mes y pago aplazado tipo revolving. Entonces, algunas de las alegaciones que han realizado las entidades de crédito, vamos a ver, el tipo de interés de crédito no es el TAE que aparece el 26 o el 27 o el 22, sino es la media ponderada de los tres productos. Es decir, la media ponderada del tiempo que el prestatario estuvo a interés cero y el tiempo del prestatario estuvo a interés del 20 y tantos. Entonces, la media ponderada por el tiempo, a veces traen una pericia y es la media ponderada. Bien, ese argumento es atractivo, es interesante, pero no funciona. No funciona porque realmente se trata de dos productos diferentes. El producto, el crédito a pago aplazado a final de mes es un crédito que se agota en sí mismo y es un crédito que se renueva automáticamente cada vez que se utilice, pero se extingue. Con lo cual es un crédito que se ha extinguido. No se puede aplicar el tiempo que el prestatario ha utilizado ese producto, no se puede comparar ni se puede computar con el tiempo de revolving. Eso sería lo mismo que el tiempo que el prestatario no ha usado la tarjeta. Entonces, es que el interés ha bajado, es más bajo, es un 8% porque el prestatario solamente ha utilizado durante 15 años de la tarjeta, lo ha utilizado durante 6. Entonces, el interés es el medio. No, eso tampoco es así. Entonces, el interés del crédito es el crédito que se ha usado como revolving, con las características del revolving, es decir, se hacen pagos pequeños y el prestatario puede recuperar la cantidad. Ese es el préstamo que se tiene en cuenta. Otra cuestión es, ¿en qué momento hay que tomar en cuenta el tipo de interés para hacer la comparación? Porque es verdad que, además, si analizamos las tablas del Banco de España, han ido bajando el tipo de interés, sobre todo desde el año 2015, ha ido bajando, ahora está en un 18 o 19% más o menos de media. Pues es la fecha del préstamo, la fecha en que se hace el contrato. A veces la fecha del contrato puede plantear alguna duda porque, como ya he dicho antes, el producto muchas veces se ofertan el prestatario ni siquiera firma un contrato, sino firma una mera solicitud y no recibe una copia del contrato. Eso es algo que, gracias a Dios, en los últimos contratos se está viendo, está cambiando. Y después está la gran pregunta, ¿cuándo se entiende, cuándo es desproporcionado? Y aquí tenemos una cuestión prejudicial que ha interpuesto la Audiencia Provincial de Castellón, la sección cuarta, porque, y es verdad que cada tribunal entiende que desproporciona una cantidad. Vamos a ver, tenemos un mismo crédito. Sabemos que el 26,82 es desproporcionado al año en cuestión, que se presentó ese contrato, porque lo ha dicho el Tribunal Supremo, porque fuera el caso que analizó. No ha analizado ninguno más, porque no han llegado más asuntos al Tribunal Supremo. Pero cuando tú ves un TIN de un TAE del 24,81 o un TAE del 21,84 o un interés del 1,84 mensual. Entonces, claro, yo puedo entender que tanto las entidades de crédito como los abogados que llevan los pleitos, pues se palpan la ropa y dicen, bueno, ¿qué hacemos aquí?
¿Me la juego, no me la juego? ¿Qué dice mi audiencia? Mi audiencia a veces dice una cosa, dice otra. También depende, hay audiencias que son más estrictas que otras. Entonces hay una cuestión prejudicial sobre esa cuestión. Llevo una que planteó la audiencia provincial de Gran Canaria, el asunto C503 del año 2020, pero lo planteó desde un punto de vista diferente. Planteaba si era contrario al principio de la armonización del derecho de la Unión Europea la posibilidad de que los tribunales interpretaran como abusivo un determinado tipo de interés aplicando una normativa nacional. Parece un argumento un poco enrevesado, pero tiene algún sentido. La verdad que el Tribunal de Justicia no le hizo mucho caso y con una, digamos, inusitada rapidez, por auto, no por sentencia, además indicando claramente la sentencia, cuando el asunto es claro, la aplicación del derecho de León es claro y no ofrece dudas, se resuelve por auto. Con lo cual, hasta cierto punto, viene a decir, esto no me lo traigas aquí. No porque no sea interesante, sino porque es una cuestión que no les compete. Entonces vino a rechazar, no admitió una de las cuestiones y la otra la admitió. Pero esta sentencia, este auto de la audiencia de Castellón plantea interés, primero, ¿por qué tiene que ser el TAE? Ya creo que esa cuestión ya la contestó en el auto, pero bueno, la vuelta a plantear la audiencia y después, ¿dónde está el margen? ¿Cuándo es mucho, cuándo es poco? No sabemos qué va a decir el Tribunal de Justicia, porque al final el Tribunal de Justicia es el Tribunal de Justicia, que como parece de perogrullo, pero es así. Pero a mi modo de ver es una cuestión de derecho nacional. Es decir, el derecho de la Unión Europea no te puede decir que si es abusivo un 2%, es un abusivo un 4% o un 5%, dependiendo de las circunstancias del caso. Porque además, tratándose de una normativa nacional, quizás es el Tribunal Nacional quien tiene que arbitrarlo. Posiblemente cuando llegue el Tribunal Supremo establezca algún criterio más claro, pero mientras llega, el Tribunal Supremo no puede resolver si no le llegan asuntos. Concretamente la sentencia 149 del año 2020 llegó al Supremo después de muchos intentos, pero de muchos asuntos que no acababan de llegar. Porque tenía interés casacional, la cantidad era pequeña, pero tenía interés casacional, el Tribunal Supremo quería resolver porque no había quedado del todo completo, concreta la situación con la sentencia del año 15. En cualquier caso, si el tipo de interés, para resumir, hay que tener en cuenta que se trata de desproporcionar las circunstancias del caso, teniendo en cuenta las tablas del Banco de España, que, ya digo, no establecen, estas tablas no hablan del TAE, hablan del TEDR, que es realmente parecido, y después cada tribunal pues, cada audiencia pues, resolverá de una manera u de otra. He buscado la audiencia de Málaga cuál es el criterio, pero es verdad que o no han llegado asuntos o la audiencia no ha tenido que resolver, o los asuntos que han llegado se han centrado en otras materias. Dejando un poco lo de la nulidad la nulidad del contrato, el segundo motivo de impugnación es por la nulidad por cláusulas, pero no por cláusulas abusivas, sino por incorporación. Es decir, ya he dicho que la Directiva 93/13 no permite que el juez pueda entrar y no pueda entrar al estudio del objeto principal del contrato a través de sus cláusulas. Pero lo que sí se puede hacer el juez es el control de incorporación, que sí establece la Ley 7/98, que es la transposición al derecho español de la directiva comunitaria. Es decir, que las cláusulas tienen que ser redactadas de forma clara y comprensible y que permita al adherente, se trata de cláusulas del contrato de adhesión, permita al adherente poder conocer las circunstancias del contrato, los términos del contrato. Lo que ha dicho el Tribunal Supremo, que también ha abierto ahí una puerta para análisis, es que no se puede, de entrada, no se puede entrar a analizar el objeto del contrato, muy parecido a lo que ha pasado con el IRPH. Es decir, ¿puede analizar el control de incorporación? Sí, el control de incorporación. Y como mucho, si el control de incorporación permite el control de transparencia, pero no puede ir más allá, no puede declarar la abusividad. La abusividad del Tribunal Supremo solamente la ha establecido en dos cláusulas muy concretas, que son la cláusula multidivisa y la cláusula suelo. En el resto de casos, la existencia de falta de transparencia no determina la abusividad, pero sí puede determinar una incorporación al contrato.
Hay una sentencia con carácter general 564 del año 2020 del Tribunal Supremo de 27 de octubre, viene a establecer como criterios básicos para entender si se entiende incorporar al contrato que debe verificarse que el adherente ha podido tener conocimiento real de las causas que permitan, de las cláusulas que permitan sin sorpresas conocer su carga jurídica y económica. Y una vez así que se establezca que la cláusula no es transparente, se puede ver si existe o no abusividad. El primer control que se realiza es el tema de la letra. El tema de la letra, la mayoría de los contratos, los más modernos ya se ven, es totalmente diferente. Las tarjetas ya vienen un contrato hecho en forma con digamos, de una forma legible, pero la que hemos visto todo el mundo, esas partes de atrás del contrato con una letra que era más pequeña que la mitad de una hormiga, que no se podían ver. Hasta el año 2014, pues eso quedaba un poco al libre arbitrio del órgano judicial. Es verdad que el año 2014 hay una modificación del artículo 81b de la Ley de Defensa del Consumidor y Usuario que dice lo siguiente, que uno de los requisitos para determinar si existe o no cláusula abusiva es accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido. En ningún caso se entenderá cumplido este requisito si el tamaño de la letra del contrato fuese inferior al 1,5 milímetros, es decir, viene hasta una medida, 1,5 milímetros, o el insuficiente contraste con el fondo hiciera dificultosa la lectura. En base a esto, ¿cuáles son además del problema de la cuestión de la letra, cuáles son los argumentos que se suelen utilizar? Sobre todo, hay que tener en cuenta que el control de la abusividad, el control de transparencia, siempre viene unido a la información que tiene el consumidor. Es decir, que el consumidor, usuario, o en este caso el adherente, tiene que ser consciente de qué es lo que está firmando y sobre todo la carga económica del contrato. Y fue la doctrina que viene a establecer el Tribunal Supremo en la sentencia sobre las cláusulas suelo del año 2013. Entonces, lo que se viene a impugnar cuando la tipología, digamos, la casuística en los tribunales, se viene a impugnar, en primer lugar, la información precontractual, si se ha entregado información o no en soporte físico, si la información cumple los requisitos de la Ley 16/2011, es decir, el tipo de crédito, el importe total, duración, tipo deudor, TAE, el importe total deudado, si consta de manera clara la forma de cálculo comprensiva de principal intereses, si el prestamista ha modificado unilateralmente el precio del contrato, que suele haber pasado en muchas ocasiones, el prestamista modifica al alza el tipo de interés, y si se ha aplicado el pacto de anatocismo, que como regla es excepcional, ¿no? La regla general es lo contrario, y si no se ha hecho saber al prestatario. Esto respecto a lo que es la nulidad del contrato por cláusulas, por falta de transparencia. Respecto al vicio de consentimiento, el vicio de consentimiento realmente viene conectado con la anterior. Es decir, al final que el prestatario o adherente tenga un conocimiento cabal de qué es lo que está firmando. El vicio de consentimiento, en 1266, tiene que ser al ser grave sobre la sustancia de la cosa que constituye el objeto del contrato, o sobre las condiciones de la cosa que principalmente hubieran dado lugar a celebrar el artículo 1266 del Código Civil de toda la vida. En este caso, se suele incidir, las sentencias que he visto suelen incidir sobre el tipo de contratación. Lo que me he referido antes, estás en el aeropuerto, estás en un centro comercial, hay un stand con alguien con un comercial, un stand con colores llamativos que te ofrece y muy bien, no sé muy bien de qué forma y de qué manera, te acaba firmando una solicitud de un contrato que cuando fuiste al centro comercial, pues lo que pensabas era en hacer la compra de la semana. Se suele incidir en que no se entrega información, no se entrega el contrato en estos casos, el tamaño de la letra, y también el hecho de la falta de formación de los comerciales que realmente no saben, en muchos casos, no saben qué tipo de productos están vendiendo. Ya digo, este tipo de demandas que existen, hay que decir que en la práctica son menos frecuentes. Si todo falla, como suelo decir, la posibilidad que le queda al
letrado o a letrada del prestatario es atacar la nulidad de las cláusulas en particular. Las más habituales son, las sospechosas habituales son el interés remuneratorio que ya has visto, el interés moratorio que suele tener dificultades porque muchas veces no existe el interés moratorio. Hay entidades que no incluyen interés moratorio, o el interés moratorio son 2 puntos o un 2% por encima del interés remuneratorio. Las comisiones por impago, que eso, hay doctrina consolidada del Tribunal Supremo, no solamente en este caso, sino también, sobre todo, en préstamos hipotecarios, donde si no corresponde a un servicio efectivamente prestado, no se pueden repercutir al deudor, aunque sí que plantea alguna dificultad cuando lo que se invoca es la comisión por cajeros automáticos de otras entidades, porque a veces otras entidades sí cobran cobran una cantidad a la entidad que proporciona la tarjeta y esa la repercute al prestatario con un sobrecoste. La cuestión del seguro también es muy controvertida porque la mayoría de los casos incluye un seguro, pero también es verdad que en la mayoría de los casos el seguro es opcional. En este caso el problema de la cláusula es, muy bien, es verdad que el seguro es opcional, pero ha existido información suficiente al consumidor sobre, primero, el carácter opcional del seguro, cuando lo es, que no siempre lo es, y después, cuáles son las condiciones del seguro, qué tiene derecho, qué prestaciones, etc. Y la indemnización por vencimiento anticipado. Eso lleva también a una cláusula que he visto en algún caso, pero aunque es poco frecuente, que es la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado. ¿Por qué? Porque se entiende que, aunque se trate de un préstamo indefinido, como dice la ley, la orden 699 de 2020, que has hablado antes, un préstamo indefinido realmente establece unas cuotas. Entonces, en algunas demandas he visto que se ha solicitado que el contrato permanezca, se declara nulidad del contrato y permanezca manteniendo los plazos. La cláusula, en principio, no tiene que tener un tratamiento diferente al resto de cláusulas. Si se entiende que es abusiva o que falta o carece de transparencia, siempre y cuando el contrato pueda permanecer, no hay ningún inconveniente en su impugnación. Pero luego hablaremos sobre qué pasa con los efectos de la sentencia. El efecto de la sentencia, ya anticipo que cuando la declaración declara nulidad del contrato, nulidad del contrato significa que el contrato se extingue con todos sus efectos y además sin posibilidad ni de subsanación ni de hacerlo revivir. El contrato es nulo y se acaba con las consecuencias que luego lo comentaré. Hasta aquí me está hablando de las cuestiones meramente sustantivas. Ahora sobre las cuestiones procesales. Llega el momento en que viene un cliente al despacho y quiere poner una demanda o bien una entidad de crédito tiene una serie de prestatarios y necesita presentar una reclamación. Y en ambos casos se produce. Bien, aquí hay que distinguir quién pone la demanda. Cuando el que demanda es la entidad de crédito lo que le interesa básicamente es cobrar lo que se le debe o entiende que se debe, con lo cual la forma de presentarlo básicamente es un juicio monitorio o el juicio que corresponda por razón de la cuantía. El juicio monitorio obviamente presenta muchas ventajas para el prestamista, como cualquier juicio monitorio, ya que si no existe una una oposición del deudor, automáticamente se dicta decreto dándolo por finalizado y la parte demandante tiene un título ejecutivo que puede directamente puede pedir su despacho de ejecución. Es verdad que desde el año 2015 esto ha tenido se ha introducido el artículo 813 incluye un trámite de control de cláusulas abusivas. Un trámite que puedo decir que es duro y exigente, tanto por mí como por todos mis compañeros, porque por un motivo básicamente práctico. Es decir, si no se hace un examen riguroso, nos podemos encontrar que más adelante el procedimiento continúe y acabe una sentencia donde se determine que existen cláusulas abusivas, el contrato se declara nulo y al final se produce una insatisfacción general del demandante, con lo cual es mejor revisarlo primero, se depura el contrato y después siga adelante o no siga adelante o directamente tramite un procedimiento ordinario. Claro, ¿qué sucede? El trámite de admisión
por control de cláusulas abusivas llegó a ser es exigente y entonces, ahora ya no tanto, pero surgió durante un tiempo se vieron muchas demandas donde se interponían monitorios por el procedimiento de monitoreo europeo, en base al reglamento de CE número 1896 del año 2006 de 12 de diciembre. Es el reglamento, lo llaman, técnicamente le decimos el monitoreo europeo, en lenguaje forense. Es una demanda, este reglamento lo que permite para reclamaciones de cuantía no excesivamente importante, el demandante solamente tiene que presentar la demanda y no tiene que aportar documentación alguna. Claro, al no presentar documentación alguna no existía la posibilidad de realizar un control de oficio. Esto, claro, el juez llega a la demanda, aunque entienda que puede haber existido cláusulas abusivas, no puede entrar de oficio. Claro, esto sucedió hasta que llega una sentencia del TJUE de 19 de diciembre del año 2009, donde viene a decir que el juez nacional tiene el deber de examinar también de oficio este tipo de procedimientos cuando entienda que necesita información adicional, puede pedir información adicional. Con lo cual, si lo que se pretendía, que no digo que sea el caso, yo soy muy bien intencionado y no creo que sea el caso, pero si lo que se pretendía era salvar ese trámite digamos, ese escollo de control de oficio, pues prácticamente no ha funcionado. No sé si tendrá alguna relación o no, pero los monitores europeos han dado un descenso importante también. No sé si tendrá alguna relación o no. Después, otra cuestión muy controvertida es el control de oficio, como ya he dicho. Vamos a ver. Ya hemos dicho que el reglamento 93/2013, el artículo 815 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, obliga al control de oficio de las cláusulas abusivas. Pero la cuestión, y es una cuestión que no es pacífica, y lo anticipo desde aquí, ¿se puede controlar de oficio los intereses remuneratorios? Y puede decir que la doctrina está totalmente dividida. Solamente a ejemplo, es el caso que, de modo ejemplificativo, Valencia dice que Valencia, Asturias, Cádiz y algunas secciones de Madrid y Cantabria entienden que no. Y sin embargo tenemos otras secciones de Madrid, Zaragoza, Valladolid, y algunas otras dicen que sí. ¿Hasta dónde llega el control de oficio del juez? Es una de las cuestiones que incluso no tenemos clara. ¿Hasta dónde podemos controlar de oficio las cláusulas, el interés remuneratorio? Entonces, ahí está una sentencia que he seleccionado de la Audiencia Provincial de Madrid, la sección 13ª, de 3 de diciembre del año 2020, que he seleccionado porque creo que analiza bastante bien cuál sería una posición razonable. Viene a decir que si las circunstancias que pudieran determinar la aplicación de un tipo más elevado, solvencia del deudor, refinanciación de operaciones anteriores, etcétera, son ya inherentes a las propias características de estas operaciones, nadie impide que se tengan ya en consideración los efectos de calificarlo o no como interés usurario, especialmente cuando existe un trámite de audiencia para alegaciones de la parte demandante en el que puede hacer valer cualquier otra circunstancia. Todo ello, por tanto, permite concluir que nada impide que se pueda examinar también de oficio en los casos como el presente, en el que el interés pactado alcanza 4 puntos más que la media del que se venía aplicando en condiciones similares, si puede o no ser considerado usurario. Porque hay que añadir algo más. Hay un trámite de alegaciones a las partes sobre tanto a la parte demandante como a la parte demandada, que todavía no sabe que va a ser demandada. Lo primero que recibe es un emplazamiento por parte del juzgado para que manifieste si esta demanda que le acaban de poner sobre lo que todavía no puede hacer alegaciones, ni puede decir si existe, ni allanarse, ni manifestar, ni fijar posición, si determinadas cláusulas que el órgano judicial ha seleccionado, no todas, sino las que he seleccionado, pueden ser consideradas abusivas. Y ahí el prestatario, el demandado, puede contestar o no. Pero incluso contestando, ¿puede después oponerse? O sea, otra cuestión. Es un trámite extraño, pero yo entiendo que puede oponerse porque el examen que realiza es un control de oficio, pero un control sucinto. Sí, no se puede entrar a hablar porque la prueba todavía no se ha practicado. En principio no se ha practicado prueba, simplemente hay unos documentos y las partes pueden proponer pruebas sobre las condiciones particulares del préstamo y el juez puede necesitar más información sobre cuáles son las condiciones de ese préstamo en concreto que se está enjuiciando. Hay que tener en cuenta que cada pleito es diferente y las cláusulas pueden ser abusivas o no, el pleito, el interés puede ser remunerario puede ser usurario o no, pero cada pleito es un mundo y hay que resolverlo uno por uno. Hay criterios generales, pero después hay que ir a lo particular.
Este es el caso que he analizado ahora, es la demanda interpuesta por el prestamista. Ahora, es el prestatario que interpone demanda. Primero, la primera cuestión, competencia territorial. Hay que tener en cuenta que si demanda por intereses usurarios, es una demanda por razón de la cuantía, con lo cual se seguirán las normas de fijación respecto al procedimiento verbal ordinario que corresponda. Pero si se trata de una demanda por unidad de cláusulas contractuales, hay que ir directamente al procedimiento ordinario. Pero en realidad al final hay que ir al procedimiento ordinario siempre. ¿Por qué? Porque aunque en teoría se puede determinar la cuantía, las reglas para la fijación de la cuantía tampoco son claras, pero no solucionan mucho, porque ¿cómo determinas la cuantía del procedimiento? Es el principal del procedimiento, es la totalidad de las cuotas, la totalidad de las cuotas con comisiones, la cantidad pendiente. Entonces, al final se acaba interponiendo, de un modo bastante más pragmático, como indeterminada. Y al ser indeterminada va por el procedimiento ordinario. Respecto a la competencia en principio corresponderá, si es una demanda por intereses usurarios, en principio irá al domicilio del demandado. Pero también es verdad que si se trata del artículo 50, si se acumula una acción por cláusulas abusivas, entonces entra en vigor el artículo 52.1.14 del enjuiciamiento civil, que remite al tribunal del domicilio del demandante. En caso de acumulación de acciones, como no hay una demanda que sea principal, hay una demanda que es principal, pero no una demanda que tenga cuantitativamente sea más importante que otra, porque ambas persiguen lo mismo. Con lo cual se aplica el 52.3, que viene a decir que es cuando se acumulan acciones donde termina un consumidor, en principio, puede elegir a su elección el domicilio del demandante o el domicilio del demandado. Prácticamente a suerte de forum shopping. Y si el consumidor es el que demanda, prácticamente puede demandar. Si acumula acciones, puede demandar donde tenga por pertinente. Respecto al tipo de procedimiento, ya he dicho que tiene en general ese procedimiento ordinario. Pero otra cuestión es qué pasa cuando el demandado, el prestatario se le demanda y se le reclamación de la cantidad por un monitorio, por un ordinario, y el demandado lo que quiere alegar la existencia de cláusulas abusivas. ¿Tiene que reconvenir o no? La gran pregunta. ¿Tiene que reconvenir o tiene que reconvenir? La regla general es que sí, tiene que reconvenir. Tiene que reconvenir porque si lo que va a solicitar es la nulidad del contrato, en principio podría aplicar el artículo 408.2, pero si va a reclamar cantidades, va a tener que reconvenir siempre en todo. Va a tener que reconvenir en todo caso. ¿Por qué? Porque el artículo 408.2 permite que se puede alegar la existencia de nulidad en el título siempre que el demandante, la parte demandante, sin haber reconvenido, la parte demandante tiene un plazo de 20 días para poder contestar a esa pretensión de nulidad. Pero si lo que se van a reclamar son devolución de cantidades, en todo caso hay que presentar reconvención. Otra cuestión que se plantea por el demandado, sobre todo en los procedimientos monitorios, es qué sucede cuando hay una cesión de crédito. Y el demandante es una entidad, digamos, un tercero que se ha cedido un crédito en globo. ¿Se puede alegar la existencia del retracto del artículo 1535? Es decir, la posibilidad de que el artículo 1535 del Código Civil lo que viene a decir que cuando vendido un crédito como litigioso, el demandado podrá quedar liberado, el prestatario podrá quedar liberado siempre que abonando la cantidad que pagó el cesionario, es decir, si el préstamo suele ser una cantidad muy inferior. Este tipo de alegaciones ha tenido bastante recorrido durante unos años, pero el Tribunal Supremo ha venido también a clarificar la cuestión en otra sentencia de 5 de marzo del año 2020, donde ha aplicado una tesis muy estricta, donde si el crédito no es litigioso antes de contestar la demanda, prácticamente no se puede aplicar este artículo. Bueno, tenemos el pleito, tenemos la sentencia y tenemos una sentencia estimatoria. Bien, ¿qué sucede? ¿Qué hacemos con esa sentencia? La sentencia, en principio, declara la nulidad y si hay una demanda por perdón, se me ha ido. Por usurario, disculpen.
si la demanda declara usurario el préstamo queda nulo ex lege y no se puede subsanar ni se puede reconvertir. Es decir, queda nulo en ese momento y el prestatario, en todo caso, aunque la sentencia no lo diga, está obligado a devolver únicamente la cantidad que ha abonado. La cantidad que ha recibido en concepto de préstamo. Si hubiera un exceso, el prestamista tendrá que devolverle ese exceso. Eso significa que el prestatario, si todavía hay una cantidad pendiente, pierde el beneficio del plazo. Es decir, el préstamo, al quedar extinguido el contrato, el prestatario tiene que devolver enseguida la cantidad. Pero puede suceder que la sentencia no venga a establecer qué cantidad es. La tipología es bastante variada, pero en un sentido o en otro, pongamos un supuesto en el cual es irrelevante quien demande, se declara la nulidad del contrato por interés usurario y se condena. Y la sentencia viene a decir y se condena a la parte demandada a estar y pasar por esa declaración. No dice nada más. Eso puede suceder en supuestos de allanamiento, donde el demandante es el prestatario solamente pide en su sentencia, en su demanda, que se haga esa declaración. Si hay un allanamiento, si hay un allanamiento total, la sentencia no puede contener ningún otro pronunciamiento que no sea el que ha dicho la demanda. Pero puede suceder que el prestamista aproveche o intente aprovechar, de modo lícito, entiendo yo, la oportunidad para decir, cuando es a un acreedor de una cantidad, bien, me hallaron la demanda, pero solicito que se declare que la sentencia establezca la cantidad a deber. En este caso, no se puede incluir ese pronunciamiento si el demandante que ha vencido en el pleito por allanamiento no quiere. Con la sentencia puede suceder que la sentencia no contenga la cantidad, la liquidación del contrato. Cuando quien resulta condenado a pagar porque ha cobrado de más, es el prestamista, no suele haber problemas porque las entidades de crédito generalmente suelen depositar la cantidad con relativa rapidez a los efectos, entre otras cosas, para evitar el devengo de intereses. Pero cuando es al revés, nos podemos encontrar con que la sentencia declara que se ha extinguido el contrato y, en principio, el demandante no tiene interés en que se ejecute la sentencia porque le condena a pagar. Y el demandado no puede pedirla, o parece que no puede pedirlo, porque ha sido condenado al pago. Esta cuestión se ha analizado mucho por la doctrina y el Tribunal Supremo. Hay una sentencia que nos viene a decir que, en realidad, cuando el pronunciamiento de nulidad del contrato lleva aparejado, cuando es por cláusula, por interés usurario, lleva aparejado todas aquellas consecuencias que son ex lege del contrato. Es decir, ex lege de la resolución es el prestatario está obligado a devolver únicamente aquellas cantidades que ha percibido. Por lo tanto, en este caso, el prestamista sí puede solicitar que se le abonen esas cantidades, porque en la sentencia se le condena a pagar aquellas cantidades que ha recibido, aunque no lo diga el texto de la sentencia. Es una interpretación que entiendo que tiene base en la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba. Ahora mismo no la tengo a disposición, y otra de la Audiencia Provincial de Jaén, pero os la haré, no la tengo aquí ahora mismo, pero os la haré llegar, donde viene a reconocer este tipo de situaciones. ¿Qué sucede cuando la nulidad viene por la existencia de la declaración por vía indirecta de la nulidad del interés remuneratorio? En este caso no se puede completar porque la sentencia no viene ex lege, con lo cual el prestamista lo que podrá hacer en su caso, algunas audiencias lo han permitido, es instar, si no se le permite la ejecución de la sentencia directamente, si el incidente de liquidación del 718 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de intereses, costas, intereses, rentas y otras cantidades. Podría instarlo por esa vía. Después, respecto a los intereses, y antes que se me olvide, la declaración de interés, el régimen de la ley de la usura establece que el prestatario no va a pagar, cuando se declara nulidad del contrato, no va a pagar intereses por ningún
concepto, con lo cual no es aplicable en principio el artículo 1303. Es decir, no hay restitución de prestaciones, sino es un régimen particular respecto del prestatario. ¿Qué sucede con el prestamista? He visto alguna sentencia que dice que viene a decir que o bien se aplica el interés legal del dinero respecto del exceso, desde la presentación de la demanda o la reclamación extrajudicial. He visto algún caso que se intenta aplicar el 1303 respecto del Código Civil, que es restitución de prestaciones desde que se entregaron las cantidades, desde el momento que se entregaron respecto al exceso, o bien una interpretación también un tanto imaginativa, pero no entiendo que no sea defendible. Intentar aplicar el 1306.2, es decir, causa torpe, es decir, mientras el que es responsable de que el contrato no se lleve a efecto, no tiene derecho a devolución, pero sí tiene derecho la parte inocente, que es inocente en el contrato. Es una interpretación que he visto alguna sentencia por ahí, pero tampoco es definitiva. Y ya para terminar, espero no haberles cansado demasiado, dos cuestiones sobre las costas del procedimiento. Una referencia ha hecho Antonio sobre el tema de las costas. Se ha venido a decir por algunas demandas, suele suceder demandas en masa o de masa, donde se viene a decir que, vamos a ver, incluso aunque la estimación sea parcial, la defensa del derecho comunitario viene a reclamar que se impongan las costas aunque la estimación sea parcial o incluso aunque sea estimatoria de estimación parcial. Es una doctrina que he visto en algún caso en materia de aerolíneas, donde se aplica derecho comunitario, concretamente el reglamento 261 de 2004. Pero en este caso, el Tribunal Supremo hay una sentencia de 2 de febrero del año 2021 donde viene a decir que, bueno, vamos a ver, si la estimación es parcial, ¿dónde está aquí que el derecho que se aplica es derecho comunitario? Derecho, en principio, la ley de la usura es una ley nacional y no se alegó, concretamente en ese caso no se alegó, que se aplicara derecho comunitario. Con lo cual, si hay sentencia de estimación parcial, pues se aplica el criterio ordinario del vencimiento del artículo 394. Y ya para terminar, una breve referencia a la orden 699 del año 2020, de 24 de julio, que entró en vigor a principios de año, donde, ya lo he explicado de un modo bastante gráfico, básicamente lo que hace eso es introducir modificaciones en otra normativa sectorial, y lo que tiene son básicamente dos objetivos. Uno de ellos es la mejora de la evaluación de la solvencia. He dicho antes, uno de los principales argumentos que se ha defendido por parte de las entidades crediticias es que el alto nivel de insolvencia que existe en las tarjetas, en este tipo de producto financiero. Bien, uno de los argumentos de esta orden es, de la orden 629 del año 2020, es mejorar el acceso a la información por parte de las entidades de crédito mediante el acceso al CIRBE, que ha comentado antes Antonio. Y el segundo es el refuerzo de la información, tanto en la fase precontractual, contractual y postcontractual. Hay que tener en cuenta que siempre que se hace, salvo la cuestión cuando se invoca falta de transparencia, falta de no incorporación al contrato, al final siempre nos acabamos remitiendo a una cuestión de información. Que el prestatario tenga información suficiente de en dónde se está metiendo. Entonces, las novedades que introduce la orden, es intentar mejorar, reforzar la transparencia en la información precontractual, en la fase contractual y la fase postcontractual, es decir, que en cualquier momento el prestatario pueda conocer información básica, por ejemplo, cuánto le queda por pagar, cuántos plazos le quedaría por pagar, y algo que viene también de la doctrina de Estados Unidos, que es cuánto pagaría si la cuota fuera más alta. Sí, una modificación donde diga, si la cuota fuera más alta, pagaría tanto y extinguiría el contrato en tanto tiempo. Yo les recomiendo, y no me gusta hacer publicidad de ninguna cadena, pero hay unos documentales en Netflix, en la serie Netflix, que tengan acceso, que se llama El dinero en pocas palabras. Hay un capítulo, el capítulo 2, que habla de las tarjetas de crédito, que es delicioso. Y ofrece mucha información de cómo se trata la cuestión en Estados Unidos, que nos llevan una ventaja apreciable. Y un poco más, solamente decir que realmente la orden, la finalidad no confesada de esta orden es intentar limitar en lo posible una previsible litigiosidad por este tipo de productos. Por mi parte nada más, muchas gracias y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta o cuestión que
tengáis. Pues muchísimas gracias, José Antonio. Yo creo que no ha defraudado las expectativas. Ha sido ya te aseguro que no las ha defraudado en absoluto. Ha sido muy ilustrativa, muy exhaustiva y, como yo decía, pues tu vocación docente y la capacidad de transmitir conocimiento, claro que es una cualidad. Que se pone mascarilla. Bueno, pues vamos a ver aquí una serie de preguntas, de cuestiones que efectúan compañeros. La voy a ir leyendo. La primera de ellas dice: enhorabuena por la ponencia. Tuve la suerte de ser alumna del ponente en la carrera. La recuerdo, Nadine. No sé, el nombre de Nadine tengo un... Y pregunta, dice: me gustaría consultar qué podemos hacer cuando nos encontramos con un cliente con una tarjeta revolving que no tiene ninguna documentación y la entidad no facilita la misma. Bueno, pues en este caso, en principio, como mínimo tendrá la documentación del último recibo. Entonces, en los recibos vendrá información. Es verdad que la información que viene en los recibos a veces es más incomprensible, y discúlpeseme la comparación con el recibo de la luz, pero muchas veces ahí viene cierta información. Hay varias alternativas. Pues directamente presentar una demanda presentar un requerimiento formal. Cuando hay un requerimiento formal, por fax o por cualquier otro medio fehaciente, algún tipo de respuesta tiene que haber. Y si no la hay, pues puede presentar demanda con reserva de liquidez. Presentar demanda, en su caso, pedir la nulidad del contrato, si entiende que el interés es con la escasa documentación que pueda contener, puede pedir la nulidad del contrato y remitirse a una sentencia, como he dicho antes, de reserva de liquidación. Antes nos he dicho que el artículo 219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prohíbe la sentencia con reserva de liquidación. Es decir, cuando se declara resuelto un contrato o una situación jurídica extinguida, hay que decir exactamente cuál es la liquidación. Pero a veces no es posible. Entonces, la ley permite primero que se establezcan las pautas, las bases de cálculo. Y es verdad que el Tribunal Supremo ha venido a decir que si las bases de cálculo son claras, se puede presentar. Sí que se puede presentar. Si el requerimiento no funciona, puede presentar demanda con lo que se tiene. Y después, en fase ya será la entidad de crédito la que tenga que, en su caso, la que tenga que presentar su medio de oposición. Pero ya queda un poco en situación complicada cuando, después de haber sido requerida, no ha querido informar sobre. Y si lo que se está invocando es falta de información, pues me parece que no es una posición que pueda parecer más inteligente. Pero bueno, como dice, los doctores tienen la iglesia. Otra pregunta de una compañera dice: en el caso de solicitud de préstamo, ¿cómo tomas en cuenta la fecha si a veces no viene? Esto es una pregunta un poco más genérica al objeto de la ponencia, pero bueno, no sé. En principio, la fecha del contrato, si no tiene conocimiento, es desde el primer conocimiento que se tenga. Es decir, si el trabajador no tiene el contrato, está hablando con tarjetas de hace muchos años. He visto ahí esta pregunta del año 97, incluso, ahí, muy antiguas. Entonces, a veces no se tiene esa documentación, pues desde que se tiene conocimiento de la misma. Entonces, será la parte demandada quien tenga que, casi es demandada, que tendrá que acreditar desde cuándo existe el contrato y en principio defender su posición. Siempre el requerimiento es necesario. Además, como ha dicho antes aquí Antonio, pues tiene un plazo de 15 días para contestar, y si no contesta 15 días, ya tendrá que explicar después al tribunal por qué no lo hizo y por qué no se defendió o por qué no hizo alegaciones cuando pudo hacerlo. Una compañera pregunta, después de dar las gracias por la ponencia, que le ha parecido muy interesante, ¿con qué tipo de interés compararíamos un contrato firmado en el año 1997? En principio, la comparación es con las herramientas que se tienen. Hay dos posibilidades. Una es irse a un dictamen pericial, que yo en principio no lo vería necesario. Y en segundo lugar, con las tablas del Banco de España para ese año. Entonces, será en tu caso la entidad, se tiene lo que se tiene y los medios de prueba a los que se puede acceder. En principio, se accede a las tablas del Banco de España del año 97, que creo que existen. Yo estuve consultando esta página
y las tablas existentes hace bastantes años atrás. Lo que pasa es que el crédito revolving solo del año 10, pero se puede comparar con la comparación que se hacía antes era con los préstamos al consumo de menos de un año. Es la comparación que se ha hecho. Entonces, en su caso, la entidad demandada tendrá que acreditar que hay otro criterio de comparación que es preferente o que en este caso el interés no es desproporcionado a las circunstancias del caso, que realmente es lo que tiene que acreditar. Otra compañera pregunta relacionada con la cláusula de seguros. Dice, se dice que es opcional comentar lo que yo me he encontrado. Supuesto es lo que tras poder leerla, ya arduo difícil, resultaba que en la cuota incluían parte para seguro. Sin embargo, a pesar de prever el fallecimiento, se ha intentado usar y la financiera niega la existencia del seguro. Aquí es un caso complejo. Aquí hay varias cuestiones. La primera, en principio, si se ha intentado usar un seguro de fallecimiento, ese seguro de fallecimiento tiene que constar en el registro de actos de última voluntad del Ministerio de Justicia, tiene que constar la existencia de los seguros. Si ese seguro existe, no está activo, es porque nunca existió, con lo cual se está cobrando una cantidad indebida. Si el seguro existió, pues entonces habrá que reclamarle a la entidad de seguro y, en su caso, a la entidad de crédito. Es una demanda que creo que es bastante más compleja y que excedería el ámbito de EU. Sí. Quizá me estoy metiendo en un terreno que es propio de los letrados. Sí. Aquí hay otra pregunta, está relacionada con la cosa juzgada. Dice: quería preguntarle la siguiente duda. Si el cliente ha consentido una ejecución de una entidad financiera sin oponerse hasta que la entidad cobró por entero su deuda, la pregunta es si años después se podría iniciar un procedimiento pidiendo la nulidad de determinadas cláusulas o si ya ha perdido la oportunidad al no haberse opuesto en la primera ejecución. Es un caso bastante habitual, cuando la pérdida de oportunidades. Los tribunales no ven con buenos ojos cuando alguien, pudiendo defenderse, no lo hace. Eso como regla general. Ahora, a ver, habría que ver en este caso concreto si ya ha habido en alguna fase del procedimiento algún control de oficio de las cláusulas. Es una cuestión que habría que ver. Es un caso complicado. Ya digo, como regla general, cuando uno tiene oportunidad de defenderse y no lo hace, ya va un poco a contracorriente. ¿Defendible? Siempre todo es defendible en derecho, como decimos nosotros y también los letrados. El papel lo aguanta todo. Y la cuestión es después argumentarlo bien. ¿Por qué no se ha defendido? No tanto por qué no se ha defendido, sino por qué todavía puede defenderse. Es lo que tiene que analizar. ¿Por qué todavía está en condiciones y por qué la ley todavía le permite argumentos para defenderse? Otra pregunta, por cierto, pero preguntan si se podría volver a decir el documental de Netflix. Aunque no le queríamos hacer publicidad. Es que me parece interesante porque, por pura casualidad, navegando por fin, desde que uno coge el mando, empieza a mirar, dice, el dinero se llama El dinero en pocas palabras. Es una serie de documentales, hay más de uno, y concretamente se llama El dinero en pocas palabras. Entonces, hay uno dedicado a las estafas y el segundo habla de las tarjetas de crédito en general, tarjetas de crédito. Entonces, apréndelo mucho cómo se ha generado, cómo nacieron las tarjetas y cómo se ha ido evolucionando y cuál es el estado de la cuestión en Estados Unidos. Eso es un documental americano, es decir, una serie americana, habla también de cuestiones que nos son un poco ajenas, como son los problemas de la jubilación, porque hay jubilaciones privadas, habla también en otro capítulo habla de los préstamos estudiantes, que aquí tampoco existen, digamos, pero concretamente, como este es un producto que viene de Estados Unidos, pues hay alguna cuestión que puede ser interesante e ilustrativa. Siempre salvando la distancia que América es América y España. Bueno, y Europa en general es distinto. Otra pregunta sobre la prescripción. Se pregunta en términos genéricos si hay prescripción. Ahora, la prescripción del contrato. Mientras el contrato está vigente, no puede prescribir. Entonces, la prescripción, una vez que se declara la nulidad del contrato y se declara la nulidad del contrato ab initio,
Pues entonces da igual la prescripción mientras el contrato está activo. Otra cosa es que ya se haya dejado de pagar. Una vez que se ha dejado de pagar y el contrato ha terminado, la posibilidad, y ya la tarjeta ya no existe, la posibilidad de reclamar. Y entonces habrá que entrar en los plazos de prescripción generales del Código Civil. En este caso son de 5, creo que son de 5 años, que del 1964. No me he encontrado todavía ningún caso, porque generalmente los contratos o los casos que he visto, tanto míos como de otros compañeros, son contratos o bien que han terminado, o bien que no han, o bien que están todavía vivos. Si lo que me pregunta es la prescripción que tiene la entidad prestamista para reclamar, eso ya es otra cuestión. No sé si es el sentido de la cuestión. Entiendo que si lo que se pregunta es la prescripción para reclamar, entiendo que es un poco ya más complicado, pero a nivel personal yo entiendo que si un contrato de la entidad prestamista lo ha dado por vencido en una fecha determinada, pues desde la fecha de vencimiento, en que lo ha dado por vencido, unilateralmente. Pero en fin, eso ya es ver caso por caso. Pregunta aquí una compañera que no le ha quedado claro el tipo de interés cuando se considera desproporcionado. Es que es una pregunta que no tiene una respuesta a día de hoy clara, pero bueno. Y yo creo que no debe de tenerla, porque, es decir, es que hay que entender las circunstancias del caso. Yo me acuerdo que tengo ya unos años, en los años 90 el tipo de interés de los préstamos al 10%, los préstamos hipotecarios al 10% eran normales, hipotecarios, al año 90, una crisis que los más jóvenes quizás no conocen. Entonces, el Tribunal Supremo no dice una cantidad, dice unos criterios para que se valoren caso por caso. Tiene que ser, para no reírme de la mentira, el artículo 1.1 dice exactamente, para citarlo literalmente porque es importante leerlo así, interés notablemente superior al normal del dinero. Primer requisito, notoriamente superior al normal del dinero, y segundo requisito, manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso. ¿Y cuándo es notoriamente superior al normal del dinero? Pues normalmente notoriamente desproporcionado, cuanto el normal del dinero, que en este caso sería el tipo medio de los contratos revolving, según las tablas que hace el Banco de España, que por ejemplo ahora mismo está en el 18, 18 y pico. Entonces, notoriamente superior, el Tribunal Supremo dice que con una pequeña diferencia ya lo hace abusivo. Ya lo hace usurario, perdón, lo hace usurario. Entonces, en este caso concreto que analizó el Tribunal Supremo, el interés medio estaba rondando el 20% y el interés analizado era el 26,82. Eran alrededor de 6 puntos, que el TAE se convertía en un 27. Eran alrededor de 6 puntos. 2 puntos, 3 puntos. Pues para que no se ría el diablo de la mentira, la cuestión prejudicial de la Audiencia Provincial de Castellón, que la tengo aquí, viene a decir lo siguiente. Os pongo un ejemplo. La consecuencia lógica de esta indeterminación, que es lo que me estás preguntando, según la literalidad de la sentencia, es que el Tribunal Supremo solo ha fijado objetivamente el límite del 20% anual para el caso concreto enjuiciado. Es decir, como interés medio con relación a una TAE de 26,82. Pues con carácter general, su criterio limitativo no es un parámetro fijo. Y de mantenerse por dicha elevación y margen, si es un 18, un 19 o un 23 o un 25, o cualquier otro porcentaje, se deja al arbitrio de los órganos jurisdiccionales. Y como ejemplo, Cantabria cree que es un 10% por encima del interés medio de estas operaciones. Badajoz, un 15% por encima del medio. Bilbao, un 22,95. Valdemoro, 24,5. La Coruña, un 19,23. Así que no hay una cantidad, no hay un número redondo. Es decir, hay muchas operaciones. Hombre, operaciones por encima del 25% ya son sospechosas, tal como está la cosa ahora mismo. Por encima del 25% ya son sospechosas. Por del 25% que ronden el 20%, ya no lo son tanto. El límite donde está el 21,84, el 22,12, es una cuestión de valoración del tribunal atendiendo a las circunstancias del caso. No hay una regla y creo que no la va a haber. Además, no creo que pueda haberla porque entonces, si por parte de la jurisprudencia, digamos, haciendo una labor que no le corresponde, que es
realmente del legislador, dice una cantidad exacta, ya tendríamos problemas con el derecho comunitario, con el principio de libertad de circulación de capitales. No hay una cantidad fija. Hay que tener en cuenta que más de un 10%, si el interés medio está en la fecha del contrato, está en un 20%, yo creo, de opinión particular, que todo lo que supere el 20% sobre esa cantidad, un 4%, podría considerarse sospechoso. Lo digo yo, abusivo. Pero hay que ver caso por caso. Aquí plantea una compañera una pregunta que dice que se le plantea con mucha frecuencia y es verdad, doy fe porque me he encontrado yo varias veces ante este mismo supuesto. Dice que pese a plantear la acción con cuantía indeterminada, como bien comentaba en tu intervención, el tribunal nos requiere para cuantificar y de no hacerlo inadmite la demanda. ¿Qué cantidad sería más conveniente indicar en ese caso? Capital pendiente, total del crédito. Recurrir la inadmisión supondría alargar el procedimiento. Yo hablo por mí. En los casos, porque evidentemente nadie plantea una demanda sin tener unos mínimos mimbres en cuanto a datos de las condiciones de la tarjeta, ¿no? Pero a mí se me han dado casos donde se ha requerido fehacientemente y con carácter previo a la entidad a que aporte la información, las liquidaciones mensuales, un extracto completo, y no ha contestado. O bien tampoco otras veces no se tiene acceso a través de la banca online por parte del usuario a información anterior. Y a pesar de haberse solicitado expresamente, se me ha obligado a cuantificar y se me ha inadmitido la demanda. Yo en esos casos yo he recurrido y asumo el coste, digamos, tanto económico como procesal del alargamiento del procedimiento. Pero en este caso la compañera dice que qué cantidad sería más conveniente indicar en ese caso, el capital pendiente o el total del crédito u otro concepto. Bien, en este caso es verdad que los criterios son la norma concreta del artículo 52 es un poco confusa. En el 53, no, 152. Es un poco confusa. Es la totalidad de las prestaciones. Pero también es verdad que el demandante tiene una cierta capacidad de margen de maniobra. ¿Por qué? Porque el demandante puede fijar la cuantía realmente la que quiera. Es una cuestión, a veces puede parecer sorprendente, pero el demandante puede fijar la cuantía que quiera. Entonces, si el tribunal no se la admite, por ejemplo, un criterio que yo admitiría como razonable, digo personalmente, pero no es un criterio que pueda hablar de mis compañeros, es el importe o bien la cantidad que se reclama, o bien el importe del principal del préstamo, porque muchas veces no se sabe cuál es el principal del préstamo o el principal del contrato. Pero la cuestión es que una vez que la parte demandante fija la cuantía, y fija una cuantía, por ejemplo, yo qué sé, imagináramos un crédito que estamos reclamando una nulidad de abusividad y el préstamo de 6.000 euros y yo reclamo 27.000, por decir una cantidad muy bestia. Entonces el tribunal me admite la demanda y da la parte de demanda y la parte de demanda. No, perdone usted, no, que no son 27.000, que son 1.800. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, el tribunal, si no lo recurre el demandado, entonces va a la audiencia previa. La audiencia previa se resuelve por los 153 o 155, que es, una vez fijada la cuantía, no se puede modificar en la audiencia previa salvo en dos casos. Que el asunto vaya, que yendo por verbal deba ir por ordinario, no al revés, o que la cuantía determine el acceso no a casación. En todos los demás casos, la cuantía, una vez dicha queda. Así que si la compañera le exige la cuantía, yo no sé, cada tribunal yo no la exijo. Entre otras cosas porque yo creo que lo procedente es que sea el letrado o letrada de Administración de Justicia quien fije la cuantía. Yo no veo la demanda, en teoría, salvo que haya algún incidente, hasta que veo la audiencia previa o hasta el acto del juicio.
Y entonces se me han planteado estos casos. O bien la parte demandada, no, que la cuantía no es indeterminada, que es tanta. Pues mire usted, pues usted tenía que haber recurrido, como ha dicho tú, haber recurrido la resolución donde entiendo que la cuantía está. Entonces ya se resolvería por parte del letrado o letrada. Entonces, el demandante tiene un margen de maniobra importante a la hora de determinar la cuantía. Yo no me preocuparía tanto siempre y cuando el procedimiento quede determinado. Es decir, que un problema con la cuantía no determine si va por verbal o va por ordinario. Otro compañero dice que no le ha quedado claro la oposición al monitoreo frente a una empresa que compra la deuda. Pregunta, ¿no puede en este caso alegarse usura o falta de incorporación por falta de transparencia? No veo por qué no. Claro. No veo por qué no. En principio, sí, cuando tú adquieres el comprador del crédito adquiere todas sus acciones. Y además, el prestatario, en este caso, tiene todas las acciones que tendría contra el cedente, salvo aquellas que sean estrictamente personales. Con lo cual, no hay ningún inconveniente en alegar todo aquello. El cambio de acreedor, salvo casos muy, muy particulares donde el motivo de oposición tenga que ver con el acreedor en sí y no con el producto, entiendo que no hay ningún problema, no debería haber ningún problema de legitimación, porque el que compra el crédito con todo lo que tiene, con lo bueno y con lo menos bueno. Así es. Bueno, vamos concluyendo con las preguntas. Dice una compañera que si el tema de la competencia territorial, que no le ha quedado claro, el domicilio del demandante, del demandado o a elección del actor. Sí, vamos a ver, lo tengo por aquí. Se aplica el artículo 52.3. Hay una cuestión que no le he citado, pero también pues interesante. Ya se suscitó un conflicto negativo de competencia y ahora resolvió el Tribunal Supremo. Lo tengo por aquí. Competencia territorial. Es el artículo 52.3, introducido por la reforma 42/15, que es el que viene a... Hay un auto del Tribunal Supremo, hay muchos, pero hay un auto del Tribunal Supremo de 27 de abril del año 2021 que viene más o menos a dejar resuelta la cuestión, que un conflicto negativo de competencia en donde ¿cuál era el fuero competente? Y parece ser que en principio se aplica este artículo. No por... al final, si el demandante en principio puede demandar cuando es el prestamista, pero el prestamista tiene que demandar siempre el domicilio del prestatario. Con lo cual, el prestatario se entiende que es el consumidor, la parte, en principio, a la cual el ordenamiento jurídico debe proteger, pone la demanda en el domicilio en el tribunal de su domicilio. Y no está obligado a litigar en el fuero del demandante, que puede ser una ciudad diferente. Inclusive yo me acuerdo hace unos años donde había un señor que vivía en Canarias y le habían alegado una declinatoria al Tribunal de La Coruña o algo así. El hombre vivía en Santa Cruz de Tenerife. Eso fue antes de la reforma legal. Eso ya ha quedado, yo creo que es una cuestión que está resuelta. Artículo 52.3 de la ley. Sí. Y la última pregunta dice que si es posible acumular la acción de nulidad y usura tanto del crédito revolving y préstamo posterior solicitado con la misma entidad y abonado en las cuotas del revolving. Son dos créditos y que de alguna manera están ligados. No hay ningún inconveniente en acumular la acción. El único inconveniente, la acumulación de acciones, como regla general, viene en el artículo 73, donde, como regla general, se pueden acumular todas las acciones que no sean incompatibles unas con otras, de tal manera que determine la necesidad de que traigan el peligro de unas sentencias contradictorias. En principio, sentencias que no... procedimientos que no tienen que dar lugar a sentencias contradictorias, no hay ningún inconveniente, o por razón de la cuantía, o por el tipo de procedimiento, o por razón de la materia. Y no es el caso. Lo cual no habría inconveniente en principio, digamos, como regla general para eso. Bueno, ha habido muchas preguntas que no lo eran tanto, sino simplemente felicitando al ponente, agradeciendo expresamente la ponencia y que, bueno, que acreditan pues lo que comentábamos
al finalizar la intervención, ¿no? Lo clara y lo ilustrativa para todos que ha sido la ponencia. Pues muchísimas gracias, Gracias, un placer y nos volveremos a ver. Bueno, por mí cuando queráis, yo encantado de venir por aquí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Finalizamos la conexión. Gracias.